No, mira. ¿Te parece? ¿Qué pasó con Boquita? Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a disponer nuestros corazones para meditar juntos un tiempito en la palabra del Señor. En esta tarde vamos a compartir acerca de un nuevo poder que habita en cada uno de los hijos de Dios. Dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y a Cristo son hechas nuevas. Y dentro de esas cosas nuevas que se producen en nuestras vidas, en la vida de aquellos que recibimos el Evangelio, a Cristo en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, una de las cosas nuevas que adquirimos es un poder nuevo. ¿Y de qué poder estoy hablando cuando uno dice de un poder? Bueno, antes de tener a Cristo en nuestra vida, ya existe en nosotros un poder que es el poder de la carne. ¿Sí? Estoy hablando en estos términos según cómo lo enseña la palabra del Señor, ¿no? Y hay un nuevo poder que va a venir a habitar en nosotros, que es un poder que nos da el Espíritu Santo de Dios habitando en nuestras vidas. Por eso esto de un nuevo poder habitando en nosotros para luchar y para darnos la victoria contra el poder que habita en nuestra vieja naturaleza, que es el poder de la carne. Y hay un pasaje, me habían dicho muy claro acerca de esto, de estas dos naturalezas que conviven en la vida del Hijo de Dios, y está allí en Gálatas capítulo 5, versículo 16. A partir de ese versículo se nos va a hablar, ¿no?, acerca de estas dos naturalezas, de estos dos poderes que habitan en nosotros. Y dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Fíjate vos que acá está la enseñanza bien clara de la palabra del Señor de estas dos naturalezas que conviven, de estos dos poderes, estas dos fuerzas que están en nosotros y por lo que son en su esencia se oponen entre sí. La carne, si hablamos de la carne, es la naturaleza que caracteriza a todo ser humano, ¿no?, que está relacionada con todos los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice también la palabra del Señor, ¿no? Todo aquello que somos atraídos a hacer desde lo sensual, de nuestros sentidos, todo aquello que anhelamos, que deseamos y que tiene que ver con lo pecaminoso en nuestra vida. Todo el mundo nace con esta naturaleza pecaminosa que la Biblia llama entonces la carne, ¿no? Y es la única naturaleza que habita en los que no son hijos de Dios. Pero los que somos hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Antes vivíamos solamente en la carne, pero ahora el Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nuestra vida. Y Dios no es que quita la vieja naturaleza de la carne, sino que ahora convivimos con estas dos realidades y vamos a tener ahí, como decía el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, esa lucha porque estas dos fuerzas se oponen entre sí, ¿no? La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y es algo que vamos a experimentar mientras estemos en esta vida. Mientras estemos en esta vida vamos a tener la naturaleza carnal, la cual siempre se va a oponer al Espíritu de Dios que está en nosotros. El versículo 17 leíamos recién, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué podemos decir acerca de qué es la carne, ¿no? Algunos dicen que la carne es la naturaleza humana sin Dios. Es lo que somos nosotros mismos separados de Dios, ¿no? Y hay muchas cosas que dice la Biblia acerca de la carne. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, nada bueno.
Dice, yo sé que en mi carne, está hablando, ¿quién habla? Un hijo de Dios, el apóstol Pablo. Él reconoce que como hijo de Dios también habita en él el mal, nada bueno, porque está presente esa naturaleza carnal, pecaminosa. Entonces la carne, lo primero que vemos es que es algo pecaminoso, es algo malo. La carne es algo que no va a obedecer a Dios, por eso se opone al Espíritu. La carne no puede conocer a Dios, por eso aquellos que viven sin Cristo están cegados con esa naturaleza pecaminosa y no pueden por sí solos conocer a Dios, sino es a través del Espíritu Santo que obra en ellos. La carne tampoco puede agradar a Dios, porque siempre va a ser la inclinación a lo malo. Y la carne tampoco puede mejorarse, no es algo que dice, bueno, vamos a buscar la manera de maquillarla, de buscarle el lado bueno a mis deseos, a mis pasiones, para que no parezca tan pecaminoso y de a poquito vamos a ir mejorando. No, la carne es lo que reina, mora, habita en aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas y son dominados por la carne. Y en el Hijo de Dios cohabita con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se manifiesta la carne? Con el yo, ¿no? Con el yo. Cuando yo o la persona quiere guiarse solamente por su propio modo de hacer las cosas y de ver la vida y no dejarse guiar por lo que el Espíritu Santo marca en nuestra vida y en nuestras conciencias, ¿no? Entonces, la carne, aquello que tiene que ver con todo lo que es las codicias pecaminosas y los deseos del cuerpo, ¿no? Aún después de Cristo, a través de su obra, nosotros quitar ese yo del corazón y venir Él a tomar el trono en nuestra vida, nosotros vamos a enfrentar esta lucha con esos deseos que están en nosotros y que nos quieren hacer pecar y quieren ir en contra de la voluntad del Espíritu en nuestra vida. ¿De dónde vino la carne? Dice Romanos 5:9, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese primer hombre que desobedeció? Adán. El plan de Dios para el hombre, para Adán, era que habitara en una perfecta santidad y comunión con Él. Pero sabemos que desde el principio el corazón del hombre se inclinó hacia la desobediencia. Pecó. Y dice que por esa desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso la palabra nos enseña que todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa. Por eso todos necesitan de Cristo, del perdón de Dios, de la salvación, ¿no? ¿Qué sucede cuando la carne gobierna nuestra vida? ¿No? Porque de acá del corazón, dice la palabra, adentro del corazón del hombre salen todas las cosas que tienen que ver con la manifestación del pecado de la carne, el orgullo, el robo, el engaño, homicidio, insensatez, malos pensamientos, injurias, avaricias, adulterio, fornicaciones, maldades y cuantas cosas que son obra de la carne. Salen del corazón cuando la carne gobierna a la persona, ¿no? Entonces, cuando la carne logra ese dominio total de la persona, podemos decir que el cuerpo pasa a ser como una fábrica de pecados. ¿Qué es una fábrica? Es un establecimiento donde se produce, se manufactura algo, ¿no? Nosotros somos como ese establecimiento en nuestro cuerpo, esa fábrica de pecado. Eso pasa cuando dejamos que la carne gobierne o domine en nuestra vida. Ahora, hablando dentro de lo que es la vida cristiana como hijos de Dios, nosotros somos llamados a vencer sobre la carne. No por nuestra propia fuerza, porque todos podemos dar testimonio de cuando quisimos luchar contra el pecado, por nosotros mismos, por nuestro propio empeño, pensamiento, voluntad, plan de hacer tal y tal cosa, y no nos ponemos en la mano de Dios, lo único que vamos a experimentar es el fracaso, ¿no? Dice Mateo 7, 21 a 23, que dentro del corazón de los hombres salen
malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurto, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo sale de nuestro corazón, de nuestro ser. Esa es la realidad con la cual tenemos que vivir día a día. Ahora, ¿cómo Dios trató a la carne? A través de la obra de Cristo. Esa carne no es destruida o quitada cuando la aceptamos a Él, ¿no? Sigue siendo tan pecaminosa como antes. Nunca puede venir algo bueno a la carne, pero Dios, al perdonarnos nuestros pecados, trató de la carne crucificándola en la cruz. Él dice que nos crucificó con Cristo, puso la muerte de Cristo entre nosotros y la carne, para que ya no fuéramos gobernados por la carne. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo 6? A ver quién lo puede leer. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ya no puedo. ¿Entendés? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué nos dice este pasaje? Que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. ¿Para qué? Para que la carne fuera hecha ineficaz. No quiere decir que no va a existir más en nosotros esa naturaleza carnal. Pero en Cristo, a través de la cruz, nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada y nosotros tenemos el poder y la posibilidad de negarnos al pecado, a la carne y tener victoria sobre el pecado. Algo que no puede hacer alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Entonces Dios ha condenado el pecado en la carne. Dice Romanos 8:12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿Sí? Deudores somos no a la carne. ¿De quién somos deudores? De Cristo. Pero no de la carne. Entonces no tenemos que vivir conforme a la carne. Cristo murió, Cristo crucificó con Él nuestra vieja naturaleza. Entonces nosotros podemos vivir una vida de victoria y no conforme a la carne. También dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se nos está diciendo que existe la posibilidad de que el pecado no sea algo que reine en nuestra vida. Que si nosotros nos lo proponemos y dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre, podemos vivir una vida de victoria sin obedecer las concupiscencias, los deseos naturales que vienen en nosotros. Y ese nuevo poder es el Espíritu Santo que Dios nos dio y con el cual nos ha sellado en el día de nuestra salvación. Dice Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Acá tenemos la prueba de que en el momento de recibir a Cristo como nuestro Salvador, no solamente somos parte de su familia, hechos hijos de Él, sino que Él nos dio al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo que no es algo, no es una fuerza, no es algo que sublima por el aire, no, es una persona, es Dios mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros vive como una persona, como Dios, y es el que nos puede guiar a la victoria en esta lucha espiritual que se da entre las dos naturalezas, ¿no? Es el don de Dios el Espíritu Santo. Dice, yo rogaré, dijo Jesús en Juan 14:16, al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. No es verdad que cuando pecamos el Espíritu Santo de Dios nos abandona, como dicen algunos. Vino a morar en nuestra vida para siempre. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Que lo podemos contristar, que lo podemos apagar? Sí. ¿Cuándo? Cuando nosotros le damos más lugar a la carne que al Espíritu en esta batalla espiritual.
Pero qué hermoso es contar con la presencia de Dios en nuestra vida, porque si el Espíritu Santo está en nosotros, el que está es Dios mismo, ¿no? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? La podemos plantear en dos aspectos: la lucha contra la carne, como veníamos diciendo, y el Espíritu Santo también produce la vida de Cristo en nosotros. El apóstol decía en Romanos 7:19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que el poder de la carne dentro de nosotros es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte para nosotros y podríamos decir que domina toda nuestra voluntad. Y muchas veces hacemos cosas aunque no decimos hacerlas, lo mismo que expresa acá el apóstol Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Dios no nos ha dejado la deriva para que seamos nosotros mismos los que luchemos por nuestras propias fuerzas, ¿no? Sino que nos ha dado este nuevo poder, el Espíritu Santo, que ha entrado en batalla contra la carne a favor nuestro. Cuando dice que se oponen entre sí, quiere decir que el Espíritu Santo aborrece todo lo que es carnal, pecaminoso, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es un Dios 3 veces santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y leíamos que el deseo de la carne lucha contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es más poderoso de estas dos fuerzas, estos dos poderes? ¿El que qué? Al que más alimentemos. Al que más alimentemos es una buena respuesta. Cuanto más estamos al Señor, más se fortalece. Pero si uno alimenta al Espíritu, no hay duda que Dios va a vencer nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra vida va a ser una vida de victoria. La palabra dice que el pecado que vive en nosotros no debe gobernarnos, ¿no? Que hay que darle muerte. Ahora, ¿estamos de acuerdo con esto? Y esto tiene que ver con lo que decía recién Cristian. Eso se va a manifestar siempre y cuando nosotros busquemos alimentar al Espíritu de Dios, o busquemos alimentar nuestra vida de todo lo que sea espiritual y provenga de Dios, ¿no? Dice Romanos 8:13 en la última parte: si por el Espíritu mortificáis o hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjate vos, ¿no? Cuando uno vive guiado por el Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:16, anda en el Espíritu, ¿qué va a pasar? Las obras de la carne mueren, ¿no? Y nosotros somos vivificados. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿cuántas veces hacemos lo contrario? Nos inclinamos a satisfacer los deseos de la carne y dejamos de andar en el Espíritu. Entonces ahí es cuando esa batalla espiritual entre esas dos fuerzas que se oponen, salimos perdiendo. Por eso es que hay tantos hijos de Dios que viven derrotados, entregados al pecado, cuando Dios nos llama a vivir una vida plena de victoria en Él, ¿no? El Espíritu Santo también produce la vida de Cristo en nosotros. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. El fruto del Espíritu Santo en nuestra vida no es más que Cristo manifestado a través de nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la ciencia, la unidad, bondad, fe, mansedumbre. Todas esas cosas son los atributos que Cristo mostró cuando estuvo en este mundo. Es Cristo mismo. Entonces, cuando uno anda en el Espíritu, lo que significa andar en el Espíritu es manifestar esa vida de Cristo en nosotros. Entonces, como cristianos sabemos que hay dos poderes dentro de nosotros. Por lo tanto, siempre va a haber dos caminos por los cuales tenemos la posibilidad de transitar. Uno es andar en la carne y otro es andar en
en el Espíritu. Andar en las carnes, ¿qué significa? Vivir bajo el dominio de la carne, ¿no? Y antes hablamos de una fábrica de pecado, cuando se manifiestan todo tipo de pecado en la vida de los hijos de Dios. Y Dios no quiere eso en nosotros. Pero andar en el Espíritu es manifestar a Cristo en nuestra vida. Y uno puede decir, no, pero yo soy un hijo de Dios, leo la Biblia, oro. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, siempre va a estar ahí merodeando alrededor, buscando a quién devorar. Porque él vino a matar, hurtar y destruir, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre en plena dependencia del Señor, ¿no? ¿Y cómo uno puede andar en el Espíritu? Tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, ceder a la voluntad del Espíritu y no a la nuestra, confiar en el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera práctica? Bueno, teniendo siempre ese tiempo, ¿no?, devocional a solas con Dios, leyendo su palabra, hablando con Él en oración. ¿Cuándo hacerlo? Un ratito antes de la reunión, los domingos, una vez al mes. Diariamente, ¿no? Diariamente. Me levanto y en lo posible no tengo que empezar el día si no estoy a los pies del Señor, leyendo su palabra, encomendando mi vida, mi familia, mis actividades, mi trabajo al Señor en oración. Y después arranco, pero arranco fortalecido, ¿no? Es como el que desayuna o no desayuna para arrancar el día. A algunos les gusta desayunar fuerte y tienen más energía, más calorías para enfrentar con fuerza el día. Otros son más vagonetes y no toman nada y arrancan así medio mareados. Pero en el plano espiritual uno no puede jugar con eso, ¿no? Tenemos que siempre tratar de empezar con el Señor del día. Y esto es un consejo práctico, siempre decimos, si no nos alcanza el tiempo, poner el despertador media horita antes, ¿no? ¿A quién le cuesta levantarse a la mañana? A mí me cuesta un montonazo. Yo me pongo el despertador a X horas sabiendo que me voy a levantar media hora después, siempre. ¿Vieron que le tiene tres, ¿cómo se llama? El aplazo. Musiquita, aplazo, musiquita. Y les puedo asegurar que me duermo esos 5 minutos. Hasta he tenido sueño de esos 5 minutos, de lo profundo que me duermo. Y ya el tercer aplazo, ya sé que después no va a sonar más, me llevo a quedar dormido ahí y quién sabe cuándo me levanto, ¿no? Entonces mi mente me hace saltar de la cama automáticamente. Y acá mi compañero hay uno que hay que sacarlo con la grúa. Sí, y a otro que se levanta más fácil. Pero bueno, es parte de cada uno, ¿no? Algunos nos cuesta más, otros se levantarán con mayor facilidad. Pero es importante tener ese tiempo a solas con Dios, porque es parte de andar en el Espíritu, ¿no? Dice Romanos 8:6, habla de ocuparse o fijar la mente en la carne, que eso es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el ocuparse del Espíritu, de las cosas espirituales, es empezar el día leyendo su palabra, orando al Señor, ¿sí? No puedo empezar el día discutiendo, que salí del baño, que me tengo que peinar, que me tengo que lavar los dientes, peleando. No, hay que estar en paz, tranquilo, meditando con el Señor. ¿En qué ponemos la mente, no? Procurar poner la mente en las cosas de Cristo. Y para ir terminando, dice Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, ¿no? Y como conclusión podemos decir que a medida que andamos en el Espíritu Santo va a producir la vida de Cristo en nosotros, y la vida de Cristo en nosotros es la que va a vencer a la carne. Que podamos realmente encomendarnos al Señor, disfrutar de la presencia del Señor en nuestra vida y saber que esta nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo puede vencer a la carne. Cuando vivíamos sin Cristo, vivíamos como viven las personas del mundo,
entregados al pecado y que sea lo que sea, ¿no? Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo Dios mora en nosotros, ¿sí? Y podemos tener una vida de victoria, un nuevo poder en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que el Señor nos bendiga a andar en Cristo y a vivir de victoria en victoria.